Bajé del avión en el aeropuerto de Ciudad de México, con las rodillas entumecidas tras 9 horas de vuelo y mis manos aún aferradas a una cajita de terciopelo que guardaba el collar de mi madre. No había viajado al extranjero en años, no desde que Javier se fue, pero Emiliano insistió. «No sería lo mismo sin ti, mamá», me dijo. «Sigues siendo familia, sigues». Esa palabra se quedó dando vueltas en mi cabeza durante todo el trayecto. No me habían invitado oficialmente al cumpleaños de Araceli en la Ciudad de México, ni un correo formal, ni un itinerario. Solo una vaga promesa de mi hijo de que era bienvenida. Para él, tal vez eso bastaba. Para mí no. En el taxi, rumbo al hotel, le escribí a Araceli querida. «Acabo de llegar. ¿A qué hora es la cena esta noche?» Mantuve el mensaje alegre, cálido, como se espera que suene una madre. No hubo respuesta. Me registré en un hotel con vista al río Pánuco, deshice la maleta con calma y coloqué el collar plata fina con una piedra de turquesa en el centro sobre el escritorio. Había sido de mi madre, lo usaba en cada comida navideña y aniversario. El broche lo mandé restaurar el mes pasado. Pensé que a Araceli le parecería elegante. Seguía sin respuesta. Deslicé el dedo por la pantalla del celular. Araceli había subido una historia 2 horas antes, una foto de un café con leche en una cafetería no muy lejos de donde estaba. La leyenda decía: «Últimos detalles para la noche. Ya quiero que sea ahora. Detalles». Para una cena de la que no me habían dado ni la dirección. Me quité los zapatos y me senté al borde de la cama. El aire acondicionado zumbaba bajito. Miré mi celular esperando que las 3 rayitas de escribiendo aparecieran, pero nada. A las 5 le escribí a Emiliano solo. «Confirmo. ¿Cuál es la dirección de la cena?». Respondió en menos de 1 minuto. «Cierto Casa del Sol a las 7. ¿Nos vemos ahí?». Sin disculpas, sin mencionar el silencio, solo 1 hora y un lugar. Me levanté, alicé mi vestido y guardé el collar en su cajita. Tomé mi bolso y bajé al auto que me esperaba. La Casa del Sol brillaba con luces doradas. Cuando crucé la reja hacia su patio, los adoquines frescos bajo mis tacones. Llevaba un vestido azul marino de seda, uno que a Javier siempre le encantó, y unos aretes que Araceli una vez elogió, esperando quizás ingenuamente un momento de armonía. El maître me saludó con una inclinación cortés. «Buenas noches, señora». «Nombre». «Solís», dije. «Marisela Solís, vengo con el grupo Ramírez Solís». Revisó la lista y parpadeó. «Veo una mesa para 12, pero no hay nadie con ese nombre». Miré más allá de él. Ahí estaban Emiliano Araceli, sus padres, sus hermanas, incluso 2 amigas de la universidad, a las que una vez recibí para un Día de Muertos. Todos sentados en una mesa espectacular bajo una enramada cubierta de bugambilias, iluminada por velas flotantes y decorada con claveles blancos. Era la cena íntima de cumpleaños antes del gran evento formal con invitados y patrocinadores al día siguiente. Conté 11 personas, 11 sillas. Aún así, me acerqué. Emiliano levantó la vista sorprendido, pero sin urgencia en los ojos. Solo una sonrisa tenue. «Mamá, llegaste». Araceli no se levantó. Tomó un sorbo de su vino y dio un saludo rápido con la mano. «Uy», dijo con ligereza, «creo que conté mal». ¡Qué tonta! Nadie se rió, no abiertamente, pero sentí el murmullo de diversión recorrer la mesa. Un mesero apareció con una silla plegable. Negué con la cabeza. «No hace falta», dije en voz baja. «No me quedaré mucho». Dejé la cajita de terciopelo en la esquina de la mesa junto a la canasta de pan sin tocar y le di a Emiliano una mirada larga. Luego me volví hacia Araceli. «¡Feliz cumpleaños!», dije. Ella sonrió como si no percibiera el dolor detrás de mis palabras. Me di la vuelta
antes de que pudieran responder mis tacones resonando en los adoquines, cada paso medido y silencioso. Atrás las copas de champán tintinearon. No miré atrás. En un callejón junto al restaurante me detuve al borde de una fuente y toqué el collar que seguía en mi bolso. Nunca llegó a su cuello. Saqué mi celular. Un nombre en mis contactos no había cambiado en 20 años. Lo marqué, dejé que sonara y dije solo 3 palabras. Cuando contestaron, necesito acceso. De vuelta en mi habitación, desabroché el collar y me quité el vestido de seda, doblándolo con cuidado antes de colocarlo en una silla. La habitación estaba demasiado silenciosa. No encendí la televisión. En cambio, tomé la carpeta negra que siempre llevaba en mis viajes, no por costumbre, sino por memoria. Adentro había páginas plastificadas, hojas de cálculo, horarios de eventos pasados, planos de mesas para la tercera boda de una heredera petrolera, paletas de flores para una cena de un Nobel maridajes de vinos, para la jubilación de un millonario en San Miguel de Allende. Hojeé lentamente, dejando que los nombres hablaran por mí. Eran noches que nadie se atrevía a arruinar, porque yo las había planeado. Saqué una carta doblada del bolsillo trasero. Era de Carmen Iturbide, exdirectora de Operaciones de Sabores del Cielo, una empresa de catering en la Ciudad de México. Había sido mi pasante en Monterrey años atrás. Nerviosa, astuta, rápida con la logística. La entrené, la guié. La recomendé para el puesto en la capital. Busqué el perfil de la empresa en mi celular. Efectivamente, Sabores del Cielo estaba listada como el proveedor oficial del gran evento de cumpleaños al día siguiente, 19 de marzo. Abrí su sitio web y revisé los procedimientos de emergencia. Si el contacto principal no respondía, el sistema recurría al contacto secundario verificado. Tecleé mis viejas credenciales de acceso. La plataforma me dejó entrar. Ahí estaba. Bajo la reserva del 19 de marzo para el cumpleaños de A. Ramírez, el contacto de emergencia seguía siendo M. Solís, asesora senior contingencias. No me habían eliminado. Habían usado mi reputación, mis relaciones con proveedores, mi legado, y pensaron que me sentaría en una silla plegable y fingiría no darme cuenta. Toqué la lista de proveedores. La florista, el cuarteto, el distribuidor de vinos, todos aún eran socios, todos conocidos. Clic en editar acceso. Luego tomé una hoja en blanco de la carpeta y comencé a escribir línea por línea. Siempre creí en la brevedad. En mi trabajo, mientras menos palabras necesitaras para controlar una sala, más poder tenías. A medianoche, el mensaje estaba escrito, impreso y firmado. Bajé al concierge y pedí usar el fax. La joven en el mostrador dudó al tomar el papel, pero no dijo nada. Le di 3 números, uno para el catering, otro para la florista, otro para los músicos. La frase era clara, final, sin emociones. Por favor, cancelar los servicios del 19 de marzo en Casa del Sol. Autoridad, contacto de emergencia MS. Ella envió los faxes, grapó los recibos de confirmación y los puso en un sobre impecable. Lo guardé en mi bolso y regresé a mi habitación. No llamé a Emiliano. No necesitaba hacerlo. Él había elegido la comodidad sobre la bondad. Sabía que no habían planeado para mí, que no me habían reservado un lugar, que no me querían en esa mesa. Aún así, me dejó cruzar el océano. Me dejó llegar a una cena donde no había silla ni nombre ni bienvenida. Querían un espectáculo. Lo tendrían. Me recosté en la cama y dejé que el silencio me envolviera como seda. En algún lugar de la ciudad, Araceli probablemente se retocaba el labial, revisaba su lista de invitados, posaba bajo la luz de las velas con una elegancia prestada. Pero mañana los mensajes comenzarían a llegar.
una florista sin confirmación de entrega, un violinista confundido por la cancelación de última hora, un distribuidor de vinos reembolsando el pago. Imaginé las llamadas desconcertadas, los correos sin respuesta, la incertidumbre floreciendo horas antes de que llegara el primer invitado, los huecos que aparecerían en las costuras de su noche perfecta. Empezaría como un susurro, una pausa, una mirada de un empleado sin instrucciones y terminaría en silencio, no el mío, el de ellos. La noche siguiente, el patio de Casa del Sol resplandecía con velas y manteles, listo para el gran cumpleaños de Araceli. Pero algo fallaba desde el principio. A las 7:45 p.m. aún no se había servido la primera copa de vino. El sommelier había desaparecido, reemplazado por un joven mesero nervioso que no dejaba de mirar su reloj. Araceli alzó la mano con brusquedad. «¿Dónde está el Cabernet de Valle de Guadalupe?», preguntó. Él tartamudeó y se escabulló por el pasillo sin volver. El cuarteto en la esquina terminó su sonata inicial, se levantó sin decir palabra. Uno guardó su cello en su estuche. Otro enrolló los cables con rapidez, sin encore, sin reconocimiento. Los invitados comenzaron a murmurar. Imaginé la sonrisa de Araceli tensándose su voz, cayendo a ese siseo que conocía bien. Esto es inaceptable. ¿Dónde está la coordinadora? Pero no había ninguna. La mujer en la que habían confiado por años, en silencio, sin agradecimientos, estaba arriba en una bata de algodón, tomando té de flor de Jamaica, dejando que la noche se desmoronara sobre ellos. En la cocina de Casa del Sol, el chef leyó mi nota otra vez. La cancelación le llegó horas antes y solo por lealtad a la memoria de Carmen había esperado. Pero sin confirmación de pago, sin autorización de la gerencia y con una creciente inquietud, tomó la decisión final. El pastel, un bizcocho de 3 pisos con avellanas y azúcar glass, fue guardado en la cámara fría. Cuando Araceli pidió verlo, el repostero fingió no saber de qué hablaba. Emiliano se levantó y sacó su celular. Lo vi desde mi balcón. Comenzó a marcar. Luego se detuvo. Su postura cambió. Sus hombros cayeron. Incluso desde esa distancia, supe el momento exacto en que lo entendió. Los detalles, el tiempo, el personal que desaparecía no era casualidad, era precisión. Su rostro palideció mientras se giraba lentamente hacia la mesa, los labios apretados. Lo sabía. Por fin lo sabía. El tintineo de los tenedores contra platos vacíos dio paso a murmullos y movimientos inquietos. Los invitados miraban sus relojes, intercambiaban miradas, entre curiosidad e irritación. Entonces Beatriz Mariscal, vestida de lentejuelas doradas y siempre la primera en convertir el aburrimiento en un arma, se levantó con un gesto teatral. «¿Esto es parte del show?», preguntó con la voz cargada de desdén, porque francamente se siente amateur. El rostro de Araceli enrojeció no por el vino. Se levantó rápido, intentando recuperar el control. «Solo es un pequeño retraso», anunció. «El vino ya viene». Pero Beatriz no había terminado. «He ido a 5 de tus eventos, Araceli. Este es el primero donde el personal parece más nervioso que los invitados». Se sentó con un suspiro pesado, lo bastante fuerte para que todos lo notaran. Entonces el padre de Araceli, el señor Ramírez, empujó su silla y se dirigió furioso al pasillo de servicio. Minutos después regresó seguido por el gerente del lugar. El gerente ajustó su corbata, hizo una reverencia breve y habló en español para que todos entendieran. «Lamentamos profundamente la interrupción», dijo. «La confusión proviene de una cancelación formal que recibimos esta mañana para este evento». Araceli parpadeó. «¿Qué cancelación?». El gerente abrió su carpeta, señaló un documento. Fue enviada por fax con plena autoridad por el contacto de emergencia registrado.
una tal Marisela Solís. Por un segundo nadie se movió. Todas las miradas se volvieron hacia Emiliano. Él se quedó sentado con los codos en la mesa, los dedos apretados bajo la barbilla. Su voz salió baja, pero clara. Mi madre solía planear eventos internacionales, de alta seguridad, de alto perfil. Entrenó a la mitad de los proveedores de esta ciudad. Su nombre seguía en el sistema. Hubo una pausa, mientras el peso de esa confesión se asentaba en la mesa. Tenía el derecho, dijo al fin, alzando la mirada hacia Araceli. No la saqué del sistema, porque no pensé que fuera necesario. Y con eso los aplausos en la cabeza de Araceli se apagaron. No siempre fueron crueles, solo descuidados conmigo. Descuidados como se vuelve la gente cuando sabe que siempre estarás ahí, que siempre pagarás la cuenta, que siempre te quedarás callada para mantener la paz. Recuerdo la primera vez que Araceli me llamó tradicional con esa sonrisita tensa. Fue en su fiesta de compromiso. Ofrecí organizar algo sencillo. Amigos cercanos, un almuerzo en el jardín con música. Pero dijo, gracias, pero tu estilo es más de mamá. Alargó la palabra, como si significara corriente. Contrató a una planeadora de lujo y me sentó detrás de un arreglo de dalias tan grande que no vi la mitad de los brindis. Luego vinieron los años de distancia cortés. Llamaba cuando necesitaban remodelar la casa a un préstamo para un coche, la colegiatura, para el curso de diseño de su hermana. Cada vez su voz era puro encanto hasta que la transferencia se hacía. Luego silencio, ni una nota de agradecimiento, ni una visita. Emiliano no era mejor. Cuando Javier murió, aparté una parte de mi fondo de retiro para algo significativo. Tal vez viajar. Un invernadero. Emiliano pidió prestado para un proyecto de un bistro imperdible en Querétaro. Me mostró los planos, me llamó su primera inversionista, hasta me trajo un delantal firmado por el chef. El lugar cerró en 9 meses. Nunca volvió a mencionar el dinero, y lo dejé pasar. Porque eso hacía yo. Dejaba las cosas pasar. Pero esa noche, mientras la noticia se esparcía de mesa en mesa, de que la cena de cumpleaños colapsó bajo mi mando silencioso, no sentí rencor. Me sentí despierta. Había pasado años enseñando a otros cómo hacer que la gente se sintiera especial, cómo crear mesas donde todos tuvieran un lugar. Pero a mí me trataron como una silla plegable que podían sacar a última hora o olvidar por completo. No se trataba de venganza, se trataba de salir de debajo del mantel con el que me habían cubierto. No necesitaba alzar la voz. Por fin me había alzado a mí misma, y apenas estaba comenzando. 2 semanas después de volver a Monterrey, encontré un sobre pequeño entre las facturas y volantes del súper. La letra era familiar redondeada, cuidadosa, como si intentara demasiado ser dulce. Era de Araceli. Adentro una tarjeta de cumpleaños tardía llena de flores y letras doradas. La abrí despacio medio esperando una disculpa. En cambio, una tarjeta de regalo de 100 pesos para un café cayó y encima del mensaje impreso, que tengas un día feliz, alguien había escrito, gracias por venir. Eso fue todo. Ni mención de la silla que faltó, ni del desastre de la cena cancelada, ni reconocimiento de lo que todos sabíamos que había pasado en ese patio iluminado por velas. Solo 100 pesos para un café y una frase tan vacía que resonaba. Me reí más fuerte de lo que lo había hecho en meses. La tarjeta se quedó en la esquina de la barra de la cocina mientras sacaba una carpeta gruesa etiquetada Fundación Sabores Vivos. Adentro estaban los papeles firmados de la transferencia. Había movido el resto del patrimonio de Javier hasta el último peso a un fideicomiso benéfico para apoyar a estudiantes de gastronomía, los que me recordaban a mis antiguos pasantes, los que me llamaban Doña Marisela, con respeto en la voz, no con una mueca.
El fideicomiso cubriría becas, pasantías y apoyos para pequeños negocios gastronómicos liderados por mujeres mayores de 50. La junta tendría 5 miembros. Yo la presidiría hasta el final de mis días. Emiliano ni siquiera estaba en la lista de suplentes. Nunca preguntó por el fideicomiso. Asumió que eventualmente le tocaría como si el derecho viniera de nacimiento y no de una relación construida con cuidado. Que lo descubriera en el silencio. Que los abogados se lo explicaran cuando llegara el momento, cuando los documentos se archivaran y los balances no mencionaran su nombre. Que se preguntara cómo una mujer a la que no invitaron a la mesa, al final se llevó la mesa consigo. Y la plata, y la lista de vinos, y cada una de las sillas. Todo comenzó con un susurro en redes. Una publicación de una de las invitadas de Araceli, una columnista de moda que estuvo compartiendo el viaje a la Ciudad de México en tiempo real. El cumpleaños más desastroso en la historia de la CDMX. El personal desapareció, sin vino, sin pastel, sin anfitriona, sin clase. En 24 horas, la publicación tenía más de 40,000 likes. Los comentarios llegaron de críticos gastronómicos, excompañeros, incluso algunos antiguos colaboradores míos. Algunos lo llamaron karma, otros sabotaje. El nombre de Araceli se volvió tendencia por todas las razones equivocadas. Su blog, antes un altar a la elegancia sin esfuerzo, perdió 3 patrocinadores en una semana. Publicó un mensaje críptico sobre interrupciones inesperadas y se quedó en silencio. Pensé que ahí terminaría todo. Entonces, una tarde lluviosa, alguien tocó a mi puerta. Emiliano. Se veía más viejo, no cansado, avergonzado. Estaba ahí con una chamarra delgada sin paraguas, el cabello húmedo pegado a la frente. Mamá dijo, ¿puedo pasar? No respondí. Solo me hice a un lado y lo dejé gotear en el piso de madera. Se sentó en la mesa, donde alguna vez le ayudé a memorizar fichas, donde firmó sus primeros papeles de préstamo. Ahora miraba el vapor, que subía de la taza que le di como si no estuviera seguro de merecer tocarla. Sé lo que hiciste, dijo. El fideicomiso, la cena, todo. No dije nada. ¿Por qué nos hiciste esto? No alcé la voz. Solo tomé mi agenda gastada y llena de marcadores, con años de nombres y notas. La abrí en la semana actual y señalé la parte inferior de la página. Bajo familia estaba en blanco, sin nombres, sin iniciales, solo una línea vacía. Emiliano miró. Sus labios se abrieron como si fuera por hablar, pero cerré la agenda antes de que encontrara las palabras. Luego pasé la página. La siguiente ya estaba llena, 5 columnas codificadas por colores. Fundación, entrevistas finales. Distribución de apoyos. Confirmada, gala de apertura. Confirmada, aprendices todos alojados. No había lugar para él en el calendario, solo hacia adelante. El comedor era sencillo, sin candelabros, sin rosas importadas, sin fotógrafos buscando una mención de marca. Solo el aroma de cebollas caramelizadas, pollo asado con romero y las risas de personas que nunca me habían pedido un cheque. Los aprendices 9 ahora habían preparado la noche en secreto. No debía mover un dedo. Esa fue su única regla. Les había enseñado sobre equilibrio, moderación, cómo emplatar con propósito, cómo sazonar con paciencia. Esa noche me lo devolvieron todo con una reverencia silenciosa. Al entrar me detuve. La mesa era larga, hecha de pino reciclado, con sillas disparejas y servilletas de tela dobladas a mano. Y en la cabecera una silla tallada con mi nombre bordado en una banda de lino. Sobre mi plato había una tarjeta que simplemente decía Doña Marisela, cordero braseado con farro al limón y yogur con hierbas. Me reí, luego lloré, luego me senté. Sirvieron cada platillo como si fuera sagrado. Una de ellas, clara,
Alzó su copa primero, por la mujer que alimentó más que bocas, que alimentó futuros. Miré a mi alrededor mujeres mayores de 50 que pensaron que era tarde para empezar de nuevo padres solteros, aprendiendo a hornear otra vez un chofer de autobús jubilado que ahora sabía hacer patiachú. No preguntaron quién fue mi esposo. No cuestionaron mis elecciones. Solo sabían que les dije sí cuando otros no lo hicieron. Alcé mi copa en respuesta. Me excluyeron de una cena. Dije con voz firme, así que construí 100 más sin ellos. Brindamos, sin discursos, sin fotógrafos, solo el sonido de los tenedores chocando contra la alegría. Más tarde, cuando los platos estaban lavados y la última luz se apagó, me quedé un momento sola al borde de la mesa vacía. Era el mismo silencio que alguna vez temí, pero ahora se sentía ganado, pleno, porque aprendí algo que ninguna silla plegable podría enseñarme. La única silla que importa es la que tú misma te das.